Hola seguidores, aquí tenemos el cofre, este cofre que hace unos días en unos posts os enseñaba y os decía que a ver si sabíais y adivinabais qué era. Hoy vamos a desvelar, ya estaba un poco destapado, no nos mudamos, no vamos a ningún sitio ni hacemos ninguna gira. Es un cofre de nuestros amigos que nos han pedido que les ayudemos en un brico, de nuestros amigos de Gelat. Vamos a abrir este cofre y vais a ver lo que es. Esto se abre por aquí y chachán, chachán. ¿Qué es esto? Esto es una unidad móvil, una parada para poder servir helados. En una full track que también le hemos ayudado en algún brico, y después tiene esta unidad móvil que junto con otro cofre como este, donde hay el congelador, es donde lleva los helados. Helados artesanos, por cierto. Unos helados fantásticos que hacen nuestros amigos y que los podéis encontrar en muchas ferias y en muchos eventos. Pues nada, aquí tenemos el brico de mejora de este cofre, que también lo ha hecho un gran profesional, y nosotros lo hemos adaptado, hemos hecho un poco el grifo de la pica, la instalación eléctrica, hemos alimentado esta tira de LED y venga, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Aquí debajo tenemos la entrada a 220. Esta entrada la conseguimos con este conector, ¿de acuerdo? De manera rápida, para que lo veáis, le damos un cuarto de vuelta y ya está conectado. Ahora lo enchufaremos a la luz y vamos a ver todo lo que hemos hecho. Aquí nuestro foco Packside, cómo no. Pues aquí tenemos, ¿qué vemos por aquí? Un trasfo de 220 AC a 12 voltios continua. Lo hemos, aquí pues hay la entrada, la hemos cableado hasta arriba. Hemos hecho una cajita con un magneto para proteger la entrada al 220, como no. Y después una cajita de fusibles, que actualmente le hemos puesto dos fusibles, uno que alimenta, ya vemos allí, la bomba de agua, y los otros son auxiliares, que los hemos dejado aquí por si en un futuro hay que conectar más cosas. Hay dos fusibles, uno que es el que se utiliza y el otro está ahí de recambio por si se funde. ¿De acuerdo? Pues nada, esto entonces, hemos pasado un cable hasta aquí, ahí las conexiones de la bomba y el grifito, ¿vale? Bomba aquí dentro, la sumergida, que chupará el agua, y por aquí, por el desagüe, aquí le he puesto este pequeño deflector para que el agua caiga bien dentro, ¿vale? Porque he visto que depende cómo goteaba, pues no queremos tener agua por aquí ni nada. Pues venga, pues vamos a darle al grifo. Ya escuchamos la bomba y ya tenemos el agua aquí. Vemos el agua entra aquí y ya tenemos la paradita montada a punto de funcionar. Ah, y por cierto, aquí le hemos modificado un enchufe que tenía aquí encima, que si en caso de lluvia, por mucha carpa que tengas, lo que sea, se puede mojar. Es importante el 220, podemos tener un susto. Lo hemos puesto aquí debajo, más protegido, está cerca también del mostrador por si tenemos que enchufar un detáfono, tenemos que enchufar la granizadora que tienen, infinidad, bueno, en fin, varias cosas, ¿no? Lo tienen cerca del mostrador y está ahí escondidito y recogidito. Aquí también tenemos un interruptor que le damos a la tira de LED. ¿Y qué pasada? Tira de LED, ¡epa! Paramos el agua, que no podemos tirar agua, que no nos podemos permitir el lujo, que está el país muy seco. Bueno, pues nada, aquí tenemos esto de la tarrinita de Gelat. Voy a ver a mis colegas, a devolverle su cofre ya en marcha, y nada, a ver si me lo llenan de unas bolitas de
de helado de turrón o de mango, alguna cosita así. Aquí lo tenéis, Gelat. No sé si se ve muy bien el teléfono. Sí, aquí lo veis. El teléfono Gelats Artesans sobre rodas. Gelat. Aquí lo tenéis. Pues si tenéis una empresa, queréis montar un evento, queréis satisfacer a los clientes con helados, un cumpleaños, lo que queráis, pues aquí nuestros colegas os vienen o con el full track o con la unidad móvil o con todo, la unidad móvil, el full track, y os montan aquí un espectáculo de helados a tope, totalmente artesano, totalmente de calidad. Y nada, pues ya he hecho aquí la super promo. Espero que os haya gustado el vídeo, que pongáis me gusta, que os suscribáis a nuestro canal, buscaros a ellos también en Instagram, Gelat, helados sobre ruedas, y los vais a encontrar y nada, a disfrutar. ¡Saludos!